Este. Miren, hola, buenas tardes a todos. En esta hora les saludamos. Declaramos bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos en esta hora que el Señor les bendice grandemente. Estamos esperando que nuestros invitados se conecten. Amén. Bendiciones desde Lima, Perú. Les saludamos contentos de poder transmitir en esta tarde con ustedes y agradecidos con Dios de ver todo lo que Él está haciendo cada día en nuestras vidas. Es un gozo poder ver cómo Dios está haciendo cosas hermosas en su pueblo y también ver la mano preciosa de Dios obrando a nuestro favor en todo tiempo. Estamos contentos también de que el tema de hoy va a ser de edificación y sobre todo también va a ser de un tiempo de responder preguntas, también con base de la palabra y también pues viendo que la mujer también tiene un llamado específico en lo que es la obra del Señor. Amén. Estamos esperando en esta hora que, nuestros invitados puedan seguir conectándose. Bendiciones en esta hora. Ahí de donde nos están viendo, nos gustaría saber de dónde nos están, de dónde se están conectando, poder ver que Dios está haciendo algo precioso. Y sobre todo, recordemos de que este tiempo también es de seguir con nuestra confianza en nuestro Padre, quien es fiel y que en todo tiempo pues está con nosotros, levantándonos, sosteniéndonos, dándonos su fortaleza, su provisión. Y queremos agradecerles en verdad por este tiempo que están aquí conectándose. Bendiciones, Apóstol Damaris. Les saludamos. Saludamos en esta hora, Apóstol. Gracias por estar viendo este video. Ansiosos de que nuestros invitados puedan conectar para dar inicio a este video, donde la verdad es que hoy vamos a tratar un tema bastante candente dentro de la iglesia, como es el ministerio de la mujer. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hacer con la mujer dentro del ministerio? Y queremos empezar en esta hora. Voy a pedirle a mi esposa, la reverenda Cristi Gutiérrez, que sea elevando una oración para que el Señor sea obrando en este video. Amén. Amén. Padre, te agradecemos por esta tarde tan hermosa que tú nos das. Gracias porque tú eres fiel en todo tiempo, Padre amado. Te bendecimos porque sabemos de que gracias a ti estamos en pie, estamos aprendiendo cada día a conocerte, a amarte, a darte la gloria, bendito Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque sabemos de que para ti, Señor, nada es imposible, Padre amado, que tú cada día estás haciendo cosas nuevas, estás glorificándote, Padre, aún en medio de nuestras familias, en medio de las cosas, Señor. Tú eres fiel en todo tiempo, amado Dios. Ponemos en tus manos este inicio de este tiempo de bendición, no solo para nosotros, sino también para todo aquel que se conecte a ver, Padre amado, que tu presencia, Señor, sea ministrando nuestras vidas, una presencia tuya, bendito Dios, glorificándote de principio a fin. Y queremos agradecerte, bendito Dios, porque cada día tú nos sorprendes, nos enseñas a confiar y a descansar en tus promesas, amado Dios. Te damos la gloria y la honra y declaramos que es el inicio de cosas mayores que tú seguirás haciendo, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos con gozo? Amén. Sentimos contentos de poder estar una vez más aquí y emocionados también, expectantes de lo que Papito Dios
va a ser en esta tarde, porque estamos también atentos a aprender lo que Dios nos quiere ir enseñando a través de estas enseñanzas, que a veces hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero sabemos de que Dios nos ha elegido, como dice la palabra, que nos eligió desde el vientre de nuestra madre para grandes cosas, sea varón o mujer, Dios nos marcó para algo grande. Amén. Amén, amén, amén. Sabemos de que Dios está haciendo algo en este tiempo y es levantando mujeres con propósito dentro de la iglesia, mujeres con propósito dentro de su casa, vasijas de honra para el servicio del Señor. Y sabemos de que Dios está haciendo algo ejemplar. Y Dios está levantando en este tiempo mujeres que han creído al llamado, mujeres que han creído a lo que Dios ha querido hacer en sus vidas y cómo Dios quiere utilizarlas en este tiempo para su gloria, para su honra. Y bueno, seguimos aquí esperando de que nuestros invitados se conecten. En Colombia tenemos un dicho que dice que lo bueno siempre se hace esperar. Y sabemos de que algo está por suceder. Amén. Algo está y aquí ya está. Oh, pastores, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Aquí estamos conectándonos. Hemos tenido un poquito de dificultades, pero aquí estamos. Todavía estamos aquí en el seteo, pero aquí estamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De verdad qué alegría poder estar en este momento conectados desde el Perú y Connecticut. En la hora del café con el reverendo Andrés. Amén. Eso es importante, esa horita del café. Sí. Y aquí por lo menos viendo y escuchando bien. Sí. Qué bueno. Sí. Aquí por lo menos vea. Sí. Eso es importante, Eso es lo importante en ese momento. Claro que no más que la palabra que tenemos en este momento, pastor, y bueno, quiero saludar a cada una de las personas que se están conectando en esta hora y que se seguirán conectando, no solamente de aquí del Perú, sino también en Colombia, en Ecuador, en Argentina, Chile, Estados Unidos. Y desearles que el Señor les bendiga. Quiero presentar de una manera muy especial hoy a nuestros invitados. Son los reverendos Rey y Grisel Rivera. Ellos son los pastores de la Iglesia Centro Cristiano Internacional en Connecticut. Y me gustaría que ellos expresaran unas palabras a las personas que en este momento nos están viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla la pastora Grisel de Rivera de Connecticut, como dijo el pastor. Estamos más que agradecidos y más. Yo creo que es un honor estar compartiendo nuevamente con mucha gente que amamos tanto en el Perú como en Ecuador y por todas las áreas adyacentes. Y para nosotros es más que un placer poder compartir en esta noche las cosas hermosas que el Señor sigue haciendo a través del ministerio, pero más que nada a través del ministerio de la mujer. Así que mi esposo... Esto es tremendo, la idea esta de poder compartir temas así a través de la internet y temas que son actuales, porque y son necesarios de hablar y a veces entendemos y que a veces hay personas que se cohíben de hablarlo, pero yo creo que es muy necesario y saludable para la iglesia hablar de estos temas que son diarios, que a veces confrontamos diariamente, pero qué bueno que estamos aquí con el pastor Andrés,
de la iglesia Cristo Mi Roca allá en Villas El Salvador, Perú, que nos ha extendido esta invitación, y para nosotros esto es oro, Sí, de verdad que hoy es el inicio de este proyecto que Dios colocó en mi corazón, y creo que es también darle la importancia, ¿no? Dentro de lo que Dios ha colocado en mi corazón, darle la importancia necesaria al llamado de la mujer dentro de la casa de Dios. Ese llamado, ese ministerio que Dios le ha dado a la mujer, y que muchas veces se malinterpreta o se le da un enfoque totalmente diferente a lo que realmente las escrituras hablan de lo que Amén. La mujer ha sido llamada dentro de la casa de Dios. Yes. Amén. Y seguro. Me gustaría algunas palabras, pastor. Una pregunta aquí para empezar con el tema. ¿Es bíblicamente cierto que la mujer puede ejercer ministerio dentro de la iglesia? Y con esto empezamos, y les doy el paso a ustedes para que nos hablen un poco de este tema. Bíblicamente, como es una pregunta directa, pues le vamos a dar una contestación directa. Sí, la mujer puede ejercer ministerio dentro de la iglesia, sí. Y es importante porque ahora mismo, por nosotros, por decir, por ejemplo, nosotros los dos somos ordenados al ministerio, y dentro de todo esto, dentro de la congregación local, la cual pastoreamos, entonces ahí nosotros los dos pastoreamos, y cada cual dentro de lo que hacemos, de las funciones que hacemos, tenemos unos roles que desempeñamos o desarrollamos cada uno de nosotros. Entonces ahí pues ella hace su función y yo hago la mía, y entonces nos complementamos porque somos una sola carne. Amén. Y por eso digo que dentro de la función del ministerial, pues la mujer tiene tanto rol o tanta responsabilidad dentro del ministerio. Amén. De verdad que Dios no se equivoca. Y cuando una de las cosas que Dios habla de que los dos eran una sola carne, algo que entiendo yo es que también es dentro del llamado y dentro del ministerio. Cuando Dios dice que te das ayuda idónea, es para colocarte a esta persona a que el ministerio se expanda y el ministerio pueda crecer. Dios no llamó solamente al hombre, sino que también llamó a la mujer a que sea el complemento dentro del ministerio que los dos van a ejercer dentro de la casa de Dios, para que el reino se pueda expandir. Amén. Amén. Y bueno, la pastora, ¿qué opina? Queremos escucharla. Mira, creo que uno de los roles más y quiero saltar un poquito más profundo, quiero ir a lo que la palabra pastor en realidad significa, porque no podemos empezar diciendo que yo quiero ser pastor si no te doy el significado de la misma. Y una de las cosas que tenemos que ver es realmente, cómo sencillamente el significado del pastor como tal. Y quiero empezar por eso, porque podemos hablar mucho de que la pastora o el pastor, o quién es el pastor, o quién no deja de ser. Y vuelvo y le digo, yo le doy la gloria y la honra a Dios que he tenido que aprender a reconocer que el ministerio de la mujer debe ser honrado, ¿ok? Y de igual manera debe ser reconocido. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos tornar la palabra pastor a lo que no es. Y si vamos a hablar bíblicamente,
proviniendo del griego, ¿ok? La palabra pastor significa aquel que apacienta. No dice el hombre que apacienta, dice el pastor que apacienta. Amén. Pastora, no se le está escuchando. Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión, pero sí es algo que, como mencionaba la pastora, pastor significa aquel que apacienta las ovejas y no habla de género, siendo masculino o femenino. Entonces, cabe resaltar que Dios ha dado una palabra y que muchas veces o tristemente muchos se han salido del enfoque y han querido darle un enfoque totalmente diferente a lo que da el Señor. Y es verdad que, como estaba explicando la pastora respecto a ello, no especifica si es varón o mujer. Entonces, es algo muy cierto que el Señor es el que hace el llamado, y cuando Él hace el llamado, pues, como dice la palabra, lo que Él hace, ¿quién lo estorbará, no? Y sabemos de que Dios es el que quien nos llama, hace la obra completa, la hace bien, en su momento, en su tiempo, y nos ha llamado pues a apacentar, ¿no? ¿Y qué hace sí un pastor encargado de cuidar las ovejas? Pues está al pendiente, está viendo qué le falta, cómo está, si están con bien, y todos esos detalles, todos esos gestos, ¿no? Marcan también una diferencia, ¿no? En el llamado que Dios nos entrega. amén, debemos entender de que es Dios quien nos llama, es Dios quien nos llama al ministerio. Y a mí me gustaría que usted que nos está viendo, no sé si tiene alguna pregunta, pueda hacerla para que aquí se le pueda responder mientras vuelven a conectar los pastores, que de verdad se les cayó el enlace. Entonces, mientras conectan, si desean alguna pregunta, estamos aquí para responder. Bueno, también queremos en el momento saludar a Yulisa Ruiz Díaz, a Daniel Cárdenas, saludos. Nos alegra que también estén en este momento conectados. Y ahí los tenemos otra vez a nuestros pastores. Perdonen, se nos cayó la conexión, no sé qué pasó, pero pido disculpas, ya estamos de nuevo aquí. Sí, pastora. Nos estaba diciendo que la palabra pastor dentro del griego significa aquel que apacienta las ovejas. Definitivamente. Y quiero ser clara, no dice, el significado no dice el hombre que apacienta a las ovejas, dice aquel que apacienta las ovejas. Amén. ¿Entendió? Lo que quiero decir es que no, en ningún momento que tiene que ser el hombre. También amén. Bueno, la verdad es que están teniendo un poco de inconveniente con la señal.
por estos tiempos se coloca bastante pesada ya por lo que estamos viviendo. Esperemos que se pueda volver a conectar. Y bueno, mi esposa estaba saludando a las personas que están conectadas. Saludamos al apóstol Damaris Serrano, a Yulisa Ruiz Díaz. Ellos nos están viendo desde los Estados Unidos. Daniel Cárdenas, desde aquí, desde el Perú, nos está viendo. Fiori Colriver. Bienvenida también, Fiorella. Amén. Bendiciones a todos los que se conectan en esta hora y aún los que después de esta transmisión van a seguir conectados con nosotros. En esta hora les bendecimos. Gracias por estar aquí. Esperamos que puedan hacer conexión rápidamente y que sea el Señor tomando el control de todo. Sabemos que cuando cosas grandes Dios también quiere enseñarnos, también a veces hay momentos que ocurren estas cosas, ¿no? Así de la señal y todo ello. Nosotros también antes de iniciar hoy, aparte de un poco de nervios, ¿no? Que es lo normal, y en una parte es bueno, porque si uno solo va a depender de sus fuerzas, allí también ya no es correcto, ¿verdad? Y un poco de nervios, ¿no? Emoción, ¿no? De poder empezar en este día el programa. En verdad que muy contentos de ver cómo es que Dios puso este sueño en la vida de mi esposo y contentos de poder transmitir, compartir, que sea edificante, que este programa pues es abierto para aprender, para poder hacer preguntas o alguna pregunta que también nosotros hacemos a nuestros invitados, también van a estar respondiendo en forma general y eso pues nos alegra, ¿no? Porque a veces hay preguntas que no se realizan por temor o porque de repente algunas personas también, el que dirán, ¿no? Si hago esta pregunta respecto al tema, pero recordemos que estamos aprendiendo. El día que dejemos de aprender, pues no sería vida, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo, aún de los niños, ¿no? También aprendemos muchas cosas, ¿no? Que ellos nos van enseñando. Así que nos gozamos, en verdad. Aquí está el logo. Espero que les guste. el logo, y bueno, voy a hacer unas cuantas preguntas aquí a Pastor Andrés respecto a cómo nace este sueño, ese anhelo de poder transmitir, hacer este programa. Bueno, la verdad es que fue una idea que nació, una idea que, bueno, me llegó a la cabeza y yo dije, wow, qué bueno poder sacar un tiempo así donde se puedan entrevistar a diferentes pastores sin importar la nación, sin importar la iglesia a la que pastoreen, pero que pueda haber un momento de bendición, un momento de enseñanza hacia las personas que nos ven. Y aquí volvieron otra vez nuestros amados pastores. Tuvimos que cambiar de computadora, creo que era la computadora la que nos estaba dando este problema. Okay, bueno, entonces aquí estaba haciéndole una entrevista. Aquí me estaban entrevistando a mí antes de que ustedes ingresaran. Pero porque le dio oportunidad a la gente a hacerte preguntas a ti. Sí, pero la que me estaba entrevistando era mi esposa. Ya ese es otro calibre. Ya a lo mejor ahí ya son preguntas más directas porque ya te conocen. Claro que sí. Bueno, pastora, entonces seguimos en... Bueno, quiero seguir, sé que me quedé en el hebreo, en cómo, de dónde proviene la palabra pastor en el hebreo. Ok, la palabra pastor proviene del verbo ra, que es pastar o simplemente alimentar y pastorear a las ovejas o a un grupo de personas, que en nuestro caso como pastor. Entonces, cuando hablamos de el título oficial, o sea, el del encargado de la iglesia, básicamente,
nos referimos solo a lo que aparece en Efesios 4:11. ¿Okay? Cuando hablamos de Efesios 4:11, estamos hablando, dice, y él mismo constituyó apóstoles y otros profetas y otros evangelistas, otros pastores y maestros. O sea, que el pastor básicamente es un líder que comprende y prácticamente se expande en la ciudad individualmente de su grey. O sea, tú estás compuesto de dirigir tu grey, de dirigir un grupo de personas. Y Amén. aquellas personas que buscan más que nada encontrar sanidad para sus almas y encontrar en ti una confianza, que puedan tener confianza en ti como pastor. Los pastores generalmente son ordenados a ese ministerio cristiano con el fin de que traten con las necesidades espirituales de las personas, ¿okay? De que enseñen, de que fortalezcan, de que le den ayuda espiritual a cada una de aquellas personas que pertenecen a esa grey. Pero es bien importante saber que todo este versículo también habla de que tenemos que enseñarle, tenemos que fortalecerle a cada miembro de la iglesia, aconsejándolo, animándolo, ayudándolo a su crecimiento espiritual, ¿ok? Pero lo importante de todo eso no es lo que tú hagas. Y me explico. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero si tú no tienes ese corazón de servir y de servicio que tiene que tener cada uno de ellos, no estamos haciendo bien el trabajo. Hay que hacerlo con el corazón de Jesús de servicio y con el mismo amor que Jesús lo hacía. Que eso es lo que marca la diferencia. Hay otras religiones que tienen sus profetas, sus sacerdotes, hasta evangelistas, pero es importante que entendamos que solamente la religión cristiana ha producido la orden de un pastor. Pastores. Solamente la religión cristiana son los que han ordenado pastores. El pastor cristiano tiene que tener un corazón de pastorear ovejas. Y su vocación principal pastoral tiene, y su funcionamiento tiene que ser simplemente entre funcionarios religiosos. La figura del pastor es utilizada como una metáfora. ¿Cómo llamaríamos una metáfora? Es algo que te enseñan para explicarte otra cosa. Para explicarte otra cosa, ¿ok? El pastor es utilizado como una metáfora para señalar la función del líder en una comunidad. Amén. Entonces, David dice que Dios es su pastor. Y eso lo podemos buscar en la Biblia, en Ezequiel capítulo 34, del 3 al 11. Yo voy a estar dando un sinnúmero de referencias bíblicas porque yo no quiero aquí hablarte y que después me digan, no, pues eso no está en la Biblia. Sí, estoy diciendo que está en Efesios, en Ezequiel, capítulo 34, versículos 31. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Dice, Señor Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Hechos 20:18. Esto se encuentra en Hechos 20:18. ¿Ok? Ahora, otros lugares donde podemos encontrarlos también es en Génesis 31, del 38 al 40. También podemos buscar en Salmo 23, del 1 al 4, que yo creo que es un salmo que todos no sabemos. Y todo esto nos lleva a un solo mensaje, a los desvelos del dueño por sus animales, que se convierten en una comparación clásica de la providencia divina de Dios, porque en todo momento Él cuida de nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la palabra pastor es uno de los nombres que se expresa, donde se expresa la protección de Dios sobre el pueblo. ¿Ok? Ejemplo de eso lo podemos encontrar en Génesis 48:15. También se emplea como figura
el designar dirigentes de políticos, dirigentes religiosos. Todo dirigente también puede aplicarse, emplear la misma versión. Ahora, con la expresión ovejas sin pastor, se indica que la desorientación del pueblo y la creencia del liderazgo en sus jefes. ¿Qué me explico con esto? Es simple y sencillamente, estoy desorientada totalmente como pastor. No puedo dirigir al pueblo como tal. ¿Ok? Entonces, si eres pastor, tienes que creer en el liderazgo que hay en tu vida. Y cuando tú crees en el liderato, tú ejerces la labor que se te ha llamado a llamar en la Biblia, que es la de apacentar y amar a tus ovejas. Amén. Es imposible que lo hagas si simplemente no te estás concentrando en la visión que Dios tiene trazada en tu vida. En ningún momento la palabra ahí está diciendo que el que apacentaba ovejas todo el tiempo era varón. ¿Ustedes han visto eso en algún momento? En ningún momento. La verdad no. No, prácticamente para añadir un poquito aquí, en lo que ya toma un poquito, no tiene café, aunque es la hora del café, está tomando agua. De agua aquí, sí, es sorprendente cuando uno busca en la Biblia y se encuentra que al principio, cuando se habla de esto de los rebaños del pastor, y eso, encontrábamos que eran las funciones de los hijos. Y cuando hablamos de los hijos, estamos hablando tanto hembra como varón. Hembra como varón. Entonces tenían ese cuidado especial. Trabajaban mano a mano con sus padres, porque prácticamente era el sustento de la casa, a menos que fueran gente pudiente, que entonces pudieran tener empleados y todas estas cosas, pero por general el rebaño estaba cubierto por la familia, por los hijos, que tanto hembra como varón. Por eso es que cuando se habla de rebaño y se habla de pastor y todas las cosas, es interesante en estas metáforas como el Señor en la Biblia compara uno como las ovejas y como el buen pastor él y todas estas cosas. Entonces prácticamente es la metáfora que ella estaba hablando desde el principio, de que esa comparación directa con un animalito que es tan dócil, y entonces pues a eso, ese es el aporte que quería hacer, que tanto hembra como varón no había distinción. Podía el uno o el otro, porque si los padres los únicos que tenían eran hembras, pues hembras eran los que iban a trabajar. Si había más hembras que varones, o las hembras eran las mayores y los varones eran los menores, pues siempre en alguna forma u otra iban a estar envueltas en ese cuidado de las ovejas. Pastores, cuando ustedes hablan de que en el griego la palabra pastor habla de alguien que cuida a sus ovejas, y que no habla en género, ya sea masculino o femenino, podemos decir de que entonces bíblicamente el primer pastor fue Rebeca, porque cuidaba, o sea, tomándolo de una manera metafórica, fue Rebeca porque cuidaba las ovejas de su padre. Bueno, esa es una de lo que pudiéramos decir en referencia a lo que acabamos de hablar. Qué bueno que pudiste mencionarlo, y eso sí, porque la Biblia lo presenta, pero lo que es el ser pastor, eso es tan antiguo como Adán y Eva. Es tan antiguo como Adán y Eva, porque encontramos en los hijos de Adán y Eva
encontramos que había uno que era pastor. ¿No me entiende? Entonces, sí, el que pastoreaba, pues trajo a presentarle al Señor, pues, su ofrenda. ¿Usted me entiende? Por eso es que lo que es en cuestión esto de la terminología del nombre de pastor, pues sí, es muy antiguo, muy antiguo. Que sí hay su referencia como para cuando hace referencia al pastor como dirigente de un grupo, una congregación, pues eso donde primero se encuentra en la Biblia, donde la primera vez que la Biblia relata eso es en Efesios 4:11. En Efesios 4:11, que es donde por primera vez está hablando acerca del ser humano, de una persona como ustedes y nosotros, a cargo de una congregación. Entonces, pues sí, eso, la palabra de pastor es algo muy antiguo, muy antiguo. Amén. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, o sea, es cuando Pablo le dice a Timoteo, no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza dominio sobre el hombre. Me salen dos preguntas de esta parte. ¿Se lo dijo a alguien en especial o hace referencia a toda mujer? Pastor, es una pregunta candente. Es una pregunta candente. Bueno, vamos a contestar y yo, por favor, quisiera que no me sacaran del contexto que estamos hablando y que antes de llegar a conclusiones escucharan todo, porque entiendo. Mira, cuando Pablo habla, y me acerco a la cámara porque esto me emociona. Cuando Pablo, o pudiéramos decir Saulo, cuando Saulo, y quiero utilizar el término Saulo, y después podemos hablar de eso más adelante. Cuando Saulo le envía esta carta a Timoteo, porque de ahí es donde estamos hablando. Estamos hablando de Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 12. Si no me equivoco, ese es el que estamos hablando, ¿verdad? Sí, ese es. Ok. ¿Se dijo por alguien en específico o se dijo por la mujer general? Esa fue su pregunta, ¿verdad, pastor? Ajá, exactamente. Okay. Oh, exactamente. Por favor, no me saquen fuera del contexto del que estamos hablando. Sí, lo dijo por alguien en específico. Y al darle esta contestación, pues tengo que dar un poco de explicación, ¿verdad? Lo dijo específicamente por las mujeres de la iglesia del Éfeso de esa época. En esos momentos es que está hablándole Saulo o Pablo a Tito, ¿verdad? Porque cuando vemos, es que tenemos que conocer tal vez el contexto. Y a veces los textos se sacan de su contexto bajo un pretexto de un beneficio personal. Pero cuando hablamos del contexto de cuándo se escribe esto y por qué se escribe y todas estas cosas, encontramos que cuando Pablo le está hablando a Timoteo, Timoteo se encontraba en Éfeso. Y ahí es que él le escribe porque Pablo en uno de sus viajes lo dejó ahí para que, y le dio unas instrucciones en específico a Timoteo, porque para ese tiempo, estamos hablando ahora de un trasfondo histórico.
para ese tiempo habían muchas falsas doctrinas y todo esto. Entonces, cosas que se estaban hablando bajo el contexto histórico. Estaba la reina de Éfesos, la reina Diana, que bajo el contexto y la religión que estaba alineada para el Éfesos, pues encontramos el por qué Pablo hace mención acerca de esto, como por eso es que se está diciendo que lo hizo directamente a la mujer de la iglesia de Éfesos, pero había unas razones. Por eso es que él hace mención de todo esto. Entonces, yo entiendo a veces, ¿verdad? Hay organizaciones o personas que tienen ciertas creencias y han fundado ciertas doctrinas fuera del contexto escritural. Fuera del contexto escritural. Ay, Señor. Mira, la batería aquí parece que... Dame un momentito porque tengo que conectar la computadora en otro sitio porque parece que me está dando problemas para que no se me caiga. Y le dejo con la pastora en lo que ella sigue hablando. Sí, estamos teniendo problemas hace rato con esa batería, pero vamos a seguir. En el nombre de Jesús vamos a seguir. Amén. Amén. Bueno, ya el pastor explicó un poquito sobre tu pregunta y abundó un poco en lo que es el método histórico, porque no es lo mismo tú decir, pero no irte de lleno a lo que en realidad quiere decir el método histórico y el método bíblico que se presenta dentro de ese método histórico de la Biblia. Amén. Amén. Sí, porque pues, o sea, digámoslo tristemente, hoy en día a la mujer se le ha encasillado, se le ha enclaustrado en un paradigma de que solamente está para el hogar, la crianza de los hijos, para el cuidado de su esposo y algunas cositas dentro de la iglesia como evangelizar, compartir, pero no ir más allá de lo que Dios realmente quiere hacer con la mujer. Y pastora, yo me atrevo a decir algo, y es que en este tiempo Dios está levantando mujeres con propósito y mujeres que le han creído a la palabra de Dios, porque hay hombres que sencillamente nos hemos sentado y nos hemos acostumbrado o amañado a lo que podemos hacer en el momento. Mientras que hay mujeres que son más aguerridas, más, ¿cómo le podemos decir? Más luchadoras y determinadas, que cuando Dios les dice, levántate, se levantaron con todo y hicieron todo lo que tenían que hacer y aún mucho más de lo que Dios de pronto en un momento les ha dicho que hagan. Mire, yo me he encontrado muchas veces en congregaciones donde yo honestamente me venía este pensamiento esta semana. Le comenté a mi esposo cuando fui invitada para este conversatorio y le decía a mi esposo, hay una pregunta que muchas congregaciones deben hacerse, y no solamente hacerse, sino hacerlas, porque tenemos que ser atrevidas muchas veces, ¿ok? Y yo miré a mi esposo y yo le dije, este conversatorio me va a llevar a sacar algo que tengo guardado, y es que ya es hora de que la congregación comience a reconocer que hay un pastor y que hay una pastora. Hay un problema, hay una situación, y yo le quiero decir algo. He experimentado que en un matrimonio, y hablo de experiencia propia, y si hay alguien que no ha vivido eso, yo lo respeto. Escuchaba no hace mucho una pastora, una esposa de pastor, hablar de eso, que ella seguía siendo la esposa del pastor. Pero mi pregunta es esta: ¿ha reconocido a la congregación y alguna vez ha entrado a la iglesia y ha dicho, aquí hay una esposa de pastor? ¿Dónde está?
a veces las pasamos por alto y no reconocemos que muchas de ellas trabajan muchas veces más fuerte de lo que trabaja el pastor. Y muchas de ellas ejercen más esfuerzo sobre la congregación, que no lo ven, porque muchas veces la congregación no lo ve, que el mismo pastor. Y esas son las cosas que no solamente, y le voy a decir una cosa, esto no es trabajo de esa pastora, es trabajo de la congregación reconocer ese esfuerzo, reconocer esa esposa de pastor, reconocer esa pastora, porque mire, yo le voy a decir una cosa, yo he tenido amistades que son tan ordenadas al pastorado tanto como yo, y entiendo y reconozco que hacen una labor excelente y que hacen una labor que uno ve el fruto. Entonces, es imposible que si tú me vas a decir a mí, ¿ok?, que simple y sencillamente somos uno cuando me caso, pero cuando llega el pastorado, él es el pastor y yo soy la que me siento en la banca y tan pronto me necesitan voy a correr. No, somos uno en todo momento. Y cuando Dios nos llama a ambos. Nos llama a los dos. Y si Dios llamó mi casa, mi familia, a ser familia pastoral, es mi familia. Es mi familia, es la familia pastoral. Mire lo que yo he escuchado muchas veces, y esto lo dije, le voy a decir más, lo dije en Ecuador en una conferencia de damas. Estas cosas he escuchado muchas veces. He escuchado, pero que él es el líder, que mi esposo es el líder de caballero, que mi esposo es el líder de esto, y tú no le estás ayudando en lo que está haciendo. Sí, yo le hago los anuncios, yo le hago los flyers, yo llamo a los hermanos. Ok, entonces, ¿quién es el líder aquí? Somos los líderes de los caballeros. Somos los líderes de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no uno está trabajando, están trabajando ambos en conjunto, en equipo. Y como matrimonio, desde que decidimos casarnos, decidimos trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo es que cuando llegamos al pastorado, él es el pastor? Yo no puedo apacentar ovejas. Corrígeme si estoy mal. Sí, en el tiempo antiguo, cuando se hablaba de pastor, ¿verdad? La palabra pastor, que es la terminología que estamos usando, pues era una familia de pastores, era en familia, se hacía todo en familia. Es como Jesús. Jesús era el hijo de carpintero, pero ¿qué fue Jesús? ¿Qué trabajo empeñó Jesús? La carpintería, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, en eso es lo mismo. La familia pastoral en aquel tiempo, que lo ejercía tanto la madre como el padre, hijo o hija, era en familia, Ya cuando tenían dinero, pues ellos podían tener empleados y qué sé yo qué, porque ya tenían a lo mejor más ovejas y todas estas cosas. Pero volviendo a esa pregunta que es un poquito difícil para algunos, ¿verdad? Difícil para algunos que se han levantado. Pero es que la pastora quiere decir algo. Antes que vaya a otro lugar, yo acabo de recibir aquí, quiero sentirme orgullosa en decir esto, ¿ok? Yo tengo una pareja pastoral como padres espirituales, el pastor Jeffrey y la pastora Damaris, que para mí son un ejemplo a seguir, porque son los apóstoles Jeffrey y Damaris, que son un ejemplo a seguir porque siempre he visto el liderato. Y le voy a decir una cosa, la conocí primero a ella, siempre admiré y reconocí el liderato que había en ella. Y ella me acaba de compartir algo aquí que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a Génesis capítulo 29, verso 9. Y mira lo que dice allí. Dice: mientras él aún hablaba con ellos,
Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era, ¿qué dice ahí? Pastora. Yo no puedo. La pastora. ¿Quién era ella? La pastora. Sí. Entonces, si la Biblia nos está reconociendo, ¿quiénes somos nosotros para decir que Sí, no? sí. Pero la pregunta, yo entiendo el trasfondo histórico, porque es que tenemos que ir al trasfondo histórico del versículo 12 de Primera de Timoteo, del capítulo 2. Tenemos que ir a ese trasfondo histórico, porque dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Wow. ¿Verdad? Sino estar en silencio. Pero usted nunca se ha preguntado el por qué lo dicen. O sea, entonces cogemos un texto fuera de su contexto histórico, y hacemos doctrinas con ello. ¿Usted me entiende? Y entonces le enseñamos a una congregación o a un concilio o a una denominación o a una organización que las mujeres no pueden ser pastores. O la mujer, como dice aquí Pablo, porque Pablo dice. Y como Pablo lo dice, pues nosotros creemos en lo que Pablo dice. Y Pablo lo dijo muy correcto. Lo que pasa es que nunca se han preguntado el por qué lo dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuáles eran esas características históricas? El contexto histórico que se estaba dando en esos momentos. Nadie te habla de eso. Nadie te habla de eso. Y entonces, como no te hablan de eso, por eso es que sacan el texto fuera de contexto y confunden a mucha gente. No, porque es que ahí lo dice la Biblia. Ahí lo dice la Biblia, sí lo dice. Pero es que tenemos, la pregunta obligatoria sería, ¿por qué lo dijo? Yo sé que esa pregunta ustedes no me la han hecho, pero me hicieron esta. Pero la pregunta obligatoria sería, para mí, para poder, ¿por qué Pablo hace mención de este versículo ahí? Bueno, yo le estaba por preguntarle bajo qué circunstancias fue que Pablo, lo mismo, bajo qué circunstancias Pablo dijo esto, porque pastor, vemos aquí a Pablo en Timoteo, cuando le dice a Timoteo esta parte, pero también vemos a Pablo, creo que está en Romanos 16, donde él hace mención de diferentes mujeres que le ayudaron dentro del ministerio, sí. que no lo dice literalmente, fue pastora, fue apóstol, o sea, hablando de un ministerio literal, pero sí habla de mujeres que marcaron la historia dentro del llamado de Pablo y que hace referencia en el libro de Romanos. Entonces a veces decimos, bueno, se está contradiciendo Pablo al decir de que la mujer tiene que callar dentro de la iglesia, y luego hablar de estas mujeres que fueron un pilar en la iglesia primitiva también. ¿Qué piensa usted, pastor? Sí, mira, es como qué interesante se pone la conversación, porque nosotros tenemos que entender que cuando estamos en la Biblia hay unos detalles históricos. No es lo mismo yo darte una noticia que darte el contexto, dónde pasó y a qué hora, todos estos detalles que hacen la diferencia. Entonces, cuando nos vamos al contexto en que Pablo está hablando a Timoteo, ¿verdad? Porque sabemos que esta epístola pues la escribió Pablo porque está en Primera de Timoteo 1:1 y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos en Primera de Timoteo 1:3, ahí le está diciendo a Timoteo, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿verdad? Y entonces
le estamos ya dando un contexto histórico. Y entonces empezamos a ver cuál era el propósito de Timoteo en Éfeso, en quedarse en Éfeso. Y entonces cuando vemos ahí mismo en ese capítulo 1, en el versículo 5 y 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, esos son algunos detalles que vemos, pero yo quisiera ir ahí en el mismo versículo 9 del capítulo 1. Quiero llevarte para darte un trasfondo histórico, para llevarte al capítulo 2, al versículo 12, que es el que nos incumbe en estos momentos, pero es que tengo que darte una base. Y entonces, ahí el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién entonces fue dada la ley? Pues si tú sigues ahí leyendo en ese versículo 9 por ahí para abajo, vas a encontrar para quién fue dada la ley. Pero te está diciendo desde el principio, la ley no fue dada para el justo. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ahora vamos al versículo 12, que es la pregunta del capítulo 2, que es donde estamos aquí. ¿Verdad? Porque no permito. Entonces, quiero que leamos la estructura del versículo. Dice, porque no permito. ¿Quién no está permitiendo? Pablo. Porque no permito. Eso es como yo le dijera ya, porque yo no lo permito. Está diciendo Pablo, porque no permito. ¿Verdad? Y dice, a las mujeres enseñar. Entonces, vemos hoy día que cuando se habla a referencia a la mujer como en una posición ministerial, como pastora, apóstol, todas estas cosas, pues ahí hay un veto. La mujer se veta y no, eso no puede ser y qué sé yo qué. Pero es que aquí Pablo fue hasta más abajo. Aquí dice, porque no permito a la mujer enseñar. Pero hoy, ¿quiénes son casi siempre las maestras de escuela bíblica en las iglesias? Mujeres. Pues entonces los mismos que están poniendo leyes y haciendo doctrinas están sacando la Biblia fuera de contexto, pero están usando bajo su pretexto de necesidad, que necesita una maestra para darle clase de escuela bíblica a los niños. Pues entonces, ¿por qué no lo hacen ellos? Que la mujer se quede sentadita en la congregación, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo triste? Que la mayoría de las veces, cuando tú dices en una congregación, necesito gente que nos ayude con la escuela bíblica, nunca vamos a ver un varón que levante la mano, yo lo hago. No. yo nunca lo he hecho. Sí. Si es para darle clase a los niños, si es para darle clase a los juveniles, a los mucho menos. Sí, a adolescentes, los párvulos y todas estas cosas. No, pero entonces, pues decimos aquí, ni ejerzan dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso está fácil, pero ahí mismo quisiéramos leer el versículo 15 de esa, dice ahí, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, santificación, con modestia. Ese es el versículo 15 ahí. Entonces, pues quiere decir, si yo voy a hacer una doctrina, si yo voy a hacer un punto doctrinal del versículo 12, pues ahí yo tengo el versículo 15. Quiere decir que la mujer, después que tenga hijos, pues se salva. Porque eso a mí no me lo dicen. Porque eso no le conviene. Eso no conviene. Entonces, si vamos a hablar y sacar el versículo fuera de contexto, como la mujer se salvará engendrando hijos, todas estas cosas, pues mira, no esperen la ofrenda de la mujer. No esperen el diezmo de la mujer. No esperen que la mujer haga algún tipo de trabajo
dentro de la congregación. Porque aquí me dice Pablo que se salvará engendrando hijos. Entonces, entre más hijos tenga la mujer, pues entonces más segura está su salvación. Ustedes me están entendiendo por eso yo dije, no me saquen fuera del contexto de lo que estamos hablando. Y por eso se lo pido a la audiencia que están viendo en Facebook, no lleguen a conclusiones si no han escuchado todo. No lleguen a conclusiones, porque la palabra es clara. Se le dijo a la mujer en Éfesos el por qué se le dijo, la situación de que estaba pasando allí. Lo que pasa es que allí reinaba la diosa Diana. Entonces, esta religión de la Diana era una religión feminista que se había corrompido la iglesia cristiana y se estaba metiendo dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué se dijo? Por eso mismo. Porque se habían levantado y habían traído religión de Diana, que era la diosa del momento, y eso en Éfeso, y estaban trayendo todas estas cosas, y era una religión que dominaba al hombre. El hombre estaba sometido a la mujer, porque era parte de la creencia. Entonces, por eso es que Pablo dice, pues yo no le permito a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque es que se habían levantado un montón de profetas de Diana a profetizar y se habían mentido a la iglesia. Entonces, es como en el contexto que se está dando todo esto, en Éfeso, pues era prácticamente la religión que dominaba. Acuérdense que el cristianismo era algo nuevo. Entonces, esta cosa de Diana, de la reina Diana y todas estas cosas, es como cuando muchas personas vienen al evangelio y tal vez estuvieron en el mundo espiritista y todavía tienen costumbre del espiritismo y quieren traerlos a la iglesia. O de santería o de hechicería. Lo mismo estaba pasando allí. Entonces, pero lo interesante de todo esto era que Timoteo era un pastor jovencito. Tú sabes, mucho más joven que yo y tal vez más joven que ustedes mismos. Más joven que ustedes mismos, porque bajo el contexto que se está dando esto, teóricamente, cuando uno estudia, se cree que él tenía más o menos por ahí entre los 20 o los principios de los 20. ¿Usted me entiende? Jovencito. ¿Por qué? Porque es que Dios no mira edades. Tú puedes ser mayor como que puedes ser joven. Cuando Dios te va a usar, te va a usar. Y lo interesante de todo esto, que Pablo tuvo la confianza de dejarlo a cargo de la iglesia en Éfeso. ¿Qué te quiere decir eso? Que él no simplemente era el pastor. Para algunas organizaciones él hubiera sido el obispo. Y para otras hubiera sido el apóstol. ¿Usted me entiende? El que está a cargo de la organización. Ese era Timoteo, pero era una persona joven que no tenía unas experiencias. Y lo importante aquí, mire lo importante aquí, donde está Timoteo, que está en Éfesos. Timoteo, su mamá y su abuela eran judías, eran hebreas, pero su papá no. Su papá era griego. Por eso era que a Timoteo se le hacía, a Pablo se le hacía fácil dejar a Timoteo en Éfesos, porque Timoteo podía entender la cultura, porque Timoteo no era hebreo completo, pero tampoco era griego completo, sí, sino que él aprendió del evangelio o del Antiguo Testamento a través de su mamá y a través de su abuelita, pero su papá era griego, que viene de esta costumbre y esta cultura. Entonces, pues sí, a Pablo estratégicamente dejó a Timoteo allí, pero le está diciendo, mira, en el capítulo 1, mi ordenanza es todo en amor, pero que la mujer no haga esto,
¿Por qué? Porque eso era lo que se veían en los templos de la reina Diana. ¿Usted me entiende? Y entonces se levantaban estas, pudiéramos decir esto, mucha gente estar hablando a la misma vez, haciendo mucho ruido a la misma vez. ¿Tú me entiendes? Muchas cosas que se hacían no bajo un orden. Bajo un orden. Claro. Y por eso es que Pablo o Saulo, no porque, y esta notita se la dejo aquí ahí de gratis. Pablo y Saulo eran la misma persona y Jesús o Dios no le cambió el nombre. Esto está ahí de gratis. Ahí para, nosotros decimos aquí de ñapa. Entonces, eso es lo que, en el contexto histórico que se está dando esto, es que Timoteo está enfrentando todo esto en la iglesia de Éfeso. Todo esto se está enfrentando ahí. Entonces, pues, Pablo para tener algún tipo de orden, para que la iglesia no se viera como los templos de la iglesia Diana, ¿tú me entiendes? Para que no se sacara la iglesia creciente que estaba nueva, iglesia nueva, que estaba el cristianismo nuevo, todas estas cosas, para mantenerlas en santidad y en un orden. Pues por eso es que hace estas órdenes aquí. O sea, yo no le permito a la mujer ni enseñar, ni enseñar. Dice, el versículo anterior dice que la mujer aprende en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo tan enfático con la mujer? Porque la mujer era de Éfeso y estaba acostumbrada a un sistema. Entonces, pues hay organizaciones que han sacado todo esto fuera de su contexto, de su base histórica. Y eso, y han hecho con este texto, han hecho doctrinas dentro de las iglesias. Que esto aquí, el que ha estudiado un poco, sabe que esto no es doctrina. Aquí hay unos consejos que Pablo le está dando a Timoteo, nada más. Esto es un consejo. Timoteo, para acabar todo esto que se está dando en la iglesia de Éfeso, hay que hacer esto. Que la mujer no enseñar, no dominio, porque esa era la costumbre de la mujer de la época en Éfeso. Yo no sé si eso contesta la pregunta. Claro que sí, pastor. Y yo sé que a muchos también les ha contestado les ha dado una respuesta, porque nos habían escrito también por la página algo parecido sobre este pasaje en el que Pablo le habla a Timoteo. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta que mi esposa la va a hacer. El ministerio de la mujer ha sido marcado por los sucesos, ¿no? Por lo que es su vestimenta. ¿Sí se escuchó? Sí, lo escuchamos. Sí, que ha sido marcado por los sucesos en cuestión a la vestimenta. Pues son dos cosas que ha marcado mucho el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Ajá. Y uno es el que acabamos de tocar, de lo que Pablo habla, pero también otro es su vestimenta. Ajá. Porque, y creo que con esto muchas mujeres han sido marcadas de una manera errónea, de una manera dañina, una manera en que las ha sacado prácticamente de decir: yo no quiero volver a una iglesia, yo no voy por allá porque es que es una prohibición. Cuando los cambios sabemos, porque, la mujer debe vestir con pudor, es verdad, pero sabemos que son cambios que el Espíritu Santo día a día
atrayendo a la mujer, pero a veces encontramos, o lo veo yo mucho en el Facebook, de personas que postean a veces imágenes que hieren, que lastiman a la mujer, y a veces tristemente también hay mujeres que lo aceptan, ¿no? Que defienden esta prácticamente una doctrina que se ha levantado falsa dentro de las mismas iglesias, ¿no? Yo no creo que la defienden. Yo creo que se han acostumbrado a un estilo de vida. Voy a dejar que mi esposo hable del asunto, pero sí quiero decir 2 palabras. Como mujeres, tenemos que reconocer que nuestro llamado conlleva, como tú dices, pudor. Pero eso no quiere decir que yo deje de ser quien yo soy y yo deje de ser lo que dice la palabra, que simple y sencillamente yo tengo que agradar a mi marido para cambiar yo físicamente y agradar a todo el mundo. Para yo poder ejercer mi ministerio como lo tengo que ejercer, tengo que cumplir primero con obedecer a Dios en lo que dice la palabra en mi casa y mi familia. Y lo primero que tengo que hacer es agradar a mi esposo. Entonces, tenemos que sí vestir como dice la palabra, con pudor, con modestia. Eso es una cosa. A que te quieran cambiar o que tú te quieras cambiar para agradar a otros, totalmente. Porque si lo haces con esa intención, estás faltando de la misma manera a la palabra. Porque tú no tienes como mujer que agradar a todo el mundo. Tú tienes que con pudor, con modestia, agradar a tu marido. Wow. Ok. Vamos de nuevo al contexto escritural, pero el contexto histórico también. Cuando hablamos seguimos aquí de nuevo en primera de Timoteo. Seguimos aquí en primera de Timoteo en el capítulo 2. Pero vamos entonces a unos versículos antes, que en el versículo 9 y en el versículo 10 de primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ok. Tenemos que volver al mismo sitio, como estamos hablando de Pablo y Timoteo, tenemos que volver al mismo sitio, a Éfesos, porque estas eran parte de las costumbres, porque aquí le está hablando a la mujer en su forma de vestir, porque la forma de vestir de la mujer de Éfesos, por la religión que llevaban de Diana, vestían en cierta forma. Allí se hacían ciertos ritos que se hacían dentro de las congregaciones, dentro del templo de Diana. Entonces se vestían en cierta forma. Y entonces aquí también habla, pues, que la mujer cristiana no se debe de vestir así. Pero en la forma en que se vestían ellas, es que hay que entonces meterse a lo histórico, porque se vestían para orgías. Para orgías. Entonces, este versículo no lo aplica a la mujer creyente. La mujer creyente. Pues él está dando aquí unas instrucciones, Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo. Timoteo, que esto no entre a la congregación de los santos, porque nosotros conocemos, Pablo conocía la cultura de Éfesos.
Entonces, esto es lo que se da allí. Por eso tenemos que decir a la mujer, pues, que se vista decorosamente. No tiene que vestirse con esa ropa que bajo la cultura de Éfesos, por la religión de Diana, se vestían. Entonces, una de las cosas que hacían, en cuestión al peinado, que aquí dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni... ¿Por qué? Porque una mujer para ese tiempo podía estar muchas horas en el arreglo del cabello, y dentro del arreglo del cabello, pues ahí habían piedras preciosas, ahí había oro y todas estas cosas. Por eso era que se tomaba mucho tiempo en el arreglo del cabello, y por eso es que Pablo le está dando estas instrucciones en específico. Pero cuando la pastora hizo mención ahorita de algo de la mujer casada, y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios 7:34. En Primera de Corintios 7:34 dice, y sus intereses estaban divididos, y la mujer que no estaba casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mujer casada se supone que esté para agradar a su marido. Entonces, esto es algo que se da por lo menos aquí en Estados Unidos. Yo no sé en el Perú ni en Colombia, que yo sé que usted es de Colombia, pastor, y eso. Pero a veces yo he visto personas, a damas, por dar un ejemplo, que a veces estaban siempre bien arregladitas, bien bonitas, su cabello bien, todo bien. Entonces llegan al Señor y se abandonan. Y a Dios, pero ¿qué pasó aquí? Y esta persona como que le cayeron los años de momento, así uno piensa, algo pasó aquí. Esto como que le cambiaron la esposa al hermano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso trae a veces dentro de las congregaciones, traen esta dinámica que comienzan a darse muchos divorcios. Y confusión. Porque, ya él no me quiere, ya él no me mira. ¿Por qué? Porque se metió a la iglesia, se metió a la iglesia, y entonces le pusieron un montón de dogmas, no doctrinas, dogmas, porque son dogmas de hombre, son creencias de hombre, y esto lo digo afirmativamente y lo digo yo, pastor, no lo dijo usted. Creencias de hombre, le aplican un montón de dogmas a la mujer. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y entonces sacrifica su matrimonio por unas creencias dogmáticas, no bíblicas, dogmáticas. Entonces le está diciendo a la mujer de Efesios en esos momentos, tú no tienes que vestir como vestía en tu antigua religión. Tú no tienes que comportarte como la religión que tú aprendiste de tus padres, porque yo te limpio, yo te saco de eso. Eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Enseña esto. Y vemos a Pablo. Pablo andó con mujer, como mujer que le dio clase a Apolo y todas estas cosas. Entonces Pablo se estará contradiciendo. Entonces por eso es que sacamos un versículo y hacemos una doctrina de algo que no es doctrinal, que son unos detalles históricos que te está dando aquí. Te está diciendo, esto es lo que está pasando. Si esto estuviera pasando en la iglesia de hoy día, pues también, porque hay muchas cosas que uno las enseña, o a veces uno
uno se encuentra en las redes sociales que hay unos pastores que enseñan unas cosas o unos líderes enseñan unas cosas en una forma y los otros los enseñan. Debieran no predicar todos el mismo evangelio. Debiera ser un solo mensaje. Un solo mensaje, que es el mensaje de la salvación, porque el mensaje céntrico de la Biblia es la salvación. Amén. Es la salvación. Entonces, todo lo que se ve aquí entrelaza, todas estas cosas aquí. Por eso es que le decía en el versículo 1, todo esto es con amor. Este es el mensaje que vamos a dar, pero hay que darlo con amor. Entonces, hoy día, pues, queremos aplicar unos dogmas como si fueran fundamentos bíblicos, doctrinales a las personas, y entonces comenzamos a herir. Entonces, ya ese no es el trabajo del pastor. A destruir. Que no solamente le hacemos daño a la mujer como tal. Yo quiero que entendamos que nosotras como mujeres, cada vez que se nos hiere como mujeres, usted está hiriendo a nuestros hijos, usted está hiriendo a nuestros nietos, usted está hiriendo a nuestro esposo, que aunque ellos en el ministerio se mantienen callados y no dicen nada, pues porque también hay que cuidar las ovejas, bueno, algunos, porque pues hay algunos que sí dicen, esa es mi esposa, pero hay otros que se mantienen callados porque tenemos que someternos y tenemos que cuidar, y eso yo lo respeto, esa es su manera de pensar. Y yo pues respeto su manera de pensar, pero entonces usted no está mirando que cuando está hiriendo y está destruyendo una familia entera. Porque yo le aseguro a usted que si ahora mismo, voy a ponerme de ejemplo yo, si ahora mismo usted me hiere a mí y mis hijas escuchan eso, mis hijas se van a destruir y lo primero que van a decir, ¿por qué? ¿Por qué si es mi mamá? Ellos no me van a ver como la esposa del pastor o como la pastora. Ellos me van a ver como mami, y como mami van a sufrir. Como mamá van a sufrir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, igual que todos nosotros, porque es que todos nosotros vemos en nuestra madre nuestro ejemplo. Entonces, tú estás hiriendo mi ejemplo. Ese que tú estás hiriendo, ese es mi ejemplo. Ese que tú estás hiriendo, esa es mi vida. A esa que tú estás hiriendo y que tú estás destruyendo en un templo, es la que me formó. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos las cosas así, y usted sabe cuántas esposas de pastores y cuántas pastoras han tenido que simple y sencillamente llegar a su casa a ministrar sanidad espiritual, a ministrar fe, a ministrar creencia en hijos, que por ver la destrucción que hay sobre mi mamá, prefieren apartarse del ministerio. Porque con destruir su imagen, la imagen de mami, estás destruyendo mi vida espiritual. Porque si eso lo haces tú como cristiano, ¿qué puedo esperar yo siguiendo ese ejemplo? Porque tenemos que ver que los hijos de los pastores y de los líderes también son las ovejas del pastor. Así es. Es interesante. Hay una pregunta. Me metí aquí en el Facebook para ver qué estaban comentando las personas mientras ella estaba hablando, y Roberto Vázquez Borja pregunta, ya iba a hacer la pregunta, pastor. ¿Puede levantar Dios a las más que al varón? Sí, porque es que cuando Dios nos crea iguales. Él tanto murió por el hombre, por el niño, por la mujer, por el anciano, por el pastor, por el que no es pastor, y todo. Él murió por todo el mundo. Entonces, para él todos somos iguales. Todos somos iguales. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Es claro, contundente en eso.
Entonces, cuando hablamos de, y vamos a algunas traducciones más antiguas, que a veces hoy traducimos como varón y hembra, habla de varón y varona. Entonces, es que cuando vamos a los originales encontramos esta esencia que a veces en las traducciones se pierden. Entonces, Dios levanta y usa el que Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiera, porque Él es Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, tú no puedes usar una mujer más que a mí. Seguro que no. No hay concilio, no hay denominación, no hay organización eclesiástica que le pueda decir a Dios, Dios, esta es la forma en que tú tienes que trabajar. Porque así es como me gusta a mí. Porque así es como satisface, mira lo que voy a usar, la palabra que voy a usar, el machismo cristiano dentro de las iglesias. Porque dentro de las culturas hispanas, porque estamos hablando en un contexto hispano aquí ahora mismo, dentro de las culturas hispanas hay muchas culturas que son bien machistas. Entonces quieren someter a la mujer, entonces la mujer es como si fuera un objeto. Y en las manos de Dios nosotros no somos objetos. Nosotros no somos objetos. Dios nos ha formado, nosotros somos vasos en las manos de Dios, útiles para servir. Para servir. Y entonces, Dios no hace diferencia. Y una mujer puede estar en una posición eclesiástica, ¿verdad? Por decir algo, dentro de una organización más alta o a otro nivel que un hombre. No hay diferencia. La cosa es que todo lo que hagamos, la Biblia dice que lo hagamos como para Dios. Amén. Y si Dios le plació o si Dios le plujo utilizar a una mujer y está en un nivel más alto que otro, ¿qué? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios de lo que Él hace? Pero nosotros, dentro de nuestra mente finita, queremos decirle a Dios en su infinita misericordia, en su mente infinita, cómo tiene que hacer las cosas. Y entonces esas son las cosas que hieren a las personas. Ustedes no saben, bueno, el que no es pastor no sabe a veces el trabajo que los pastores hacen con personas cuando te llegan a la congregación que han venido heridas, lastimadas, han venido hechas pedazos. Entonces uno tiene que poco a poco, con la paciencia que a veces le da el Señor, con el amor, ahí es donde se demuestra lo que tú eres como pastor. Porque los pastores en el tiempo antiguo, en los rediles, pasaban el tiempo con las ovejas. Para uno ser pastor, y un consejo a los pastores que están mirando, para uno ser pastor tiene que oler a oveja. Así es. Tienes que oler oveja. Los pastores en el tiempo antiguo, cuando estaban en el bien antiguo, que eran nómadas, y eso, se movían con sus ovejas y sus tiendas para buscar pasto fresco. Pero la Biblia dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. David antes de ser rey, ¿qué era? Pastor. Cuando lo fueron a ungir, ¿qué le estaba haciendo? Pastoreando. ¿Dónde estaban sus hermanos lindos y bellos y musculosos y todo? Estaban en la casa. Pero el chiquito, el que todo el mundo se había olvidado, estaba pastoreando, estaba oliendo oveja. Olía oveja. Y eso. Entonces, los pastores hoy día, pues, ¿verdad? Los que les gustan las posiciones, los que les gustan los títulos, los que son señalados por el hombre, pero que no son escogidos de Dios. Esos huelen a Christian Dior, esos huelen a cosas así,
a perfumes así, bien, pero el que es el pastor de verdad, pues huele a oveja, huele a rebaño. El pastor, una de las características del pastor, cuando hay un rebaño, el pastor, cuando ponían el rebaño, pudiéramos utilizar la palabra el corral, o donde las mantenían, el pastor, la mayor parte de las veces pasaba la noche, la dormía con el rebaño, cuidando. Entonces, si hasta los días de hoy, un pastor de ovejas simplemente llama a las ovejas, las conoce por su nombre, porque le pone nombre. Hoy día las llama y puede haber otros rebaños y sus ovejas siguen a su pastor. Las ovejas, literalmente las ovejas, el animalito oveja sigue a su pastor. Simplemente con el llamado, con escuchar la voz de su pastor. Si otra persona lo llama, ellas simplemente se levantan como en atención, y si vuelve la llaman, se van a correr porque entonces saben que hay peligro. Wow. Entonces, hoy día, uno como pastor de otras ovejas, uno llama a las ovejas y a veces no lo escuchan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque encontramos que para el tiempo antiguo, a veces con las ovejas, el que tenía así este tipo de animalitos también tenía cabras, cabritos así. Y a veces hay cristianos que no han crecido. Hay cristianos que todavía están peleando con esto que estamos hablando hoy, porque en vez de crecer, porque es muy diferente leer la Biblia. Es muy diferente escuchar al pastor de al frente predicar. Y es muy diferente estudiar con intención la Biblia. O sea, y entonces, cuando uno se mete a profundizar en la palabra, que uno comienza a todos estos detalles, y eso. Entonces, uno comienza, wow, como a mí me lo habían enseñado, qué diferente a lo que a mí me enseñaron, a lo que realmente la palabra está hablando. Y eso. Entonces, no nos podemos enfocar en cómo a mí me enseñaron las cosas, porque si hubiera sido por cómo a mí me enseñaron las cosas, yo estaría hablando de un montón de errores por la Biblia, errores que serían horrores, porque hay cosas que con buena intención, no me malinterpreten, con buena intención se enseñó, pero tal vez no había la educación. Y tenemos que entender que para el tiempo antiguo, muchas personas crecieron en otra religión. Y esta otra religión le decía, tú no puedes leer la Biblia, porque el que lee la Biblia se pone loco. Así. Y entonces llegan al cristianismo con la misma mentalidad. No leen la Biblia. Entonces, como no leen la Biblia, todo lo que dicen, o todo lo que sale en Facebook, o todo el que grita por Facebook, y todas estas cosas, todo el que habla lengua por Facebook, o es todo el que dice profeta porque es Facebook, y eso, pues a todos ellos siguen. Entonces, llevan en una mentalidad de error. Y todas estas cosas lo tenemos que lidiar los que olemos a oveja. Los que bregamos ahí directamente o trabajamos directamente con las ovejas, que es el pastor. Y que es la pastora. Yo honestamente, yo le voy a decir algo y me confieso porque yo no lo oculto. Mayormente las llamadas, yo te diría que un 90 y pico de % de llamadas las recibe ella. ¿Me entiendes? Y en cierta forma, yo estoy muy agradecido con eso. ¿Por qué? Porque la gente ha reconocido en ella su llamado y su posición.
Pero en eso es en ese ámbito. Ahora, en el ámbito personal mío, me gusta que la llamen a ella. Ella es la que está directamente muchas veces resolviendo problemas que yo ni me entero. Escúchate esto, que yo no me entero, porque ella en su papel de pastora los resolvió. Y eso a mí me da la libertad de cuando yo voy a predicar, yo predico con mi mente libre, porque yo no voy como tienen unos por costumbre. Si alguien le habló de alguna situación, en el domingo ya se lo están predicando y ya lo están señalando desde el altar con la situación. Eso en mi congregación no existe, y eso no debiera existir en ninguna congregación. Que hablaron con un hermano y entonces el domingo o el día que haya la predicación le estén señalando y tirando desde el altar. Eso es lo más y eso no lo hace un pastor, porque eso hiere a las ovejas. Y entonces tiene que venir este pastor, que tal vez ellos no son mis ovejas, pero la Biblia me dice que hay ovejas de otros rebaños que escuchan la voz del pastor y se vienen. Es bíblico, porque es que hay gente que pelean o discuten o se molestan porque vino una persona de una congregación y se fue a otra. ¿Sabe qué? Si una persona se fue de una congregación a otra, dele gracias al Señor, porque no se fue para el mundo. Gracias al Señor. Las ovejas no son mías. Las ovejas no son de la pastora. Nosotros simplemente somos administradores, porque somos como cuando vino el Señor y le entrega unas dádivas para multiplicar. Y eso, nosotros no somos dueños, somos administradores. El Señor pone algo en nuestras manos y nosotros lo administramos hasta que el Señor decida. Y si el crecimiento, uno tiene que estar consciente, Hay congregaciones y hay personas que están en ciertos niveles. Y qué bueno que hay pastores que pueden cubrir un nivel y después esa persona se pueda mover a otro sitio a seguir avanzando. Qué bueno. Eso es como cuando nosotros vamos a las escuelas, cuando vamos a la escuela primaria, la secundaria, después pasamos a la universidad. Lo mismo. Que no me diga a mí ningún pastor que nunca estuvo en ninguna otra congregación. Que nunca se ha congregado en ninguna otra congregación. Que él siempre, desde que se convirtió, fue en la misma. La pastora dice que puede, que ella está dando el beneficio de la duda, que puede que haya alguno que otro. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿verdad? Así que mira, yo quiero hablar un poquito más y ahorita recibí un mensaje sobre esto y no quise hablar sobre esto porque ya lo tenía en mis notas para decirlo. Y es el hecho de que y mira por dónde voy. Sé que estamos hablando de los pastores en posición, los pastores ordenados, pero si yo te llevo a la Biblia y mira por dónde te llevo y creo que es lo más sabio, porque si no vamos a la Biblia después van a decir de dónde esa pastora sacó eso. Si yo te llevo a la Biblia, vamos al versículo, déjame dártelo exactamente, versículo Romanos 16, 7, ¿ok? Y quiero ir a ese porque cuando estuve leyendo eso, como dice el puertorriqueño, me sacó de comunión, como digo yo, porque yo digo, wow, porque mucha gente señala a la mujer por qué tiene que tomar una decisión, por qué tiene que tomar una posición dentro de la iglesia. Y yo te digo a ti hoy, mujer, tú no solamente puedes tomar
dirección como pastor. Tú también puedes tener un llamado al apostolado. Ay, pastora lo dijo. Sí, pastora lo dijo. Como mujer también puede ser apóstol. En el versículo 7, en este capítulo, Pablo le envía saludos. Mira, es tan humilde que está enviando saludos a todos sus amigos apóstoles, y entre ellos está Unías. Unías, que era una mujer. Ay, lo dijo la pastora, sí lo dijo. Unías era una mujer. Entonces, si Pablo reconoció ese ministerio, ¿quiénes somos nosotros para no reconocerlo? Hay muchas personas que lo dudan. Hay muchas personas que hasta el día de hoy, mire, yo he tenido gente que me ha dicho a mí personalmente, ¿cómo usted se atreve a pararse a predicar cuando hay hombres? Mi contestación es sencilla, porque a mí no me llama un hombre. A mí me llamó Dios. Entonces, si a mí me llamó Dios, ¿por qué yo tengo que seguir el señalamiento de los hombres? Si yo me pongo en ese encuentro con ellos, estoy dando motivo y razón para que ellos caigan en pecado. Pues mejor sigo lo que Dios me mandó a hacer y me olvido de la contienda para que ellos no caigan en pecado. Porque yo no caigo en pecado, caen ellos por juzgar. Y donde quiera que Dios me llame y donde quiera que Dios me lleve, voy a llevar la palabra de Dios con el llamado que Dios me ha dado. Sin miedo, sin temor, porque mi llamado no me lo dio hombre, me lo dio Dios. Sí, a veces nosotros que Dios ha permitido que nosotros a veces viajemos a otros países, porque todo ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios. Que hemos podido llegar a otros países y a veces es sorprendente cuando a mí me toca predicar en alguna congregación de otro país y mi esposa anda conmigo, pues yo la presento a ella y yo la tengo que presentar como lo que ella es, la reverenda Grisel González. Yo la presento. Entonces, para muchos que llevan este tipo de dogmas, que han hecho doctrinas con ellos, pero que son dogmas, porque no son doctrinas. Entonces, una vez una persona tuvo el atrevimiento de preguntarle directamente a ella, ¿de verdad que usted es reverenda? ¿De verdad que usted es reverenda? Entonces, es un atrevimiento. No voy a mencionar el país, no voy a mencionar la organización, pero eso deja en claro las enseñanzas y dónde está parado la persona. Eso deja en claro su mentalidad dogmática, dónde está parado la persona, qué es lo que piensa. Con una pregunta ya la persona se está exponiendo a decir quién es él. ¿Quién es él? Porque ahí él quedó prácticamente a la intemperie diciendo, este soy yo. Yo no creo en el ministerio de la mujer. Yo no creo que una mujer pueda ser reverenda. ¿Cómo una mujer puede ser reverenda cuando yo soy pastor? Porque esas son las dinámicas que uno se enfrenta. ¿Cómo que una mujer reverenda? Pues sí, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque a Dios le plujo. Yo tengo una reverenda conmigo y estoy orgulloso de ella. Orgulloso de ella. Y mientras las personas sigan viendo títulos y no sigan viendo la unción y el llamado en la persona, pues eso es lo único que va a ver la persona. A mí no me gusta, yo por general no utilizo títulos. No utilizo títulos.
Inclusive cuando usted, pastor, me llamó, yo se lo dije, yo no utilizo títulos. No utilizo títulos por más educación que yo pueda tener, porque la educación es para mí. La educación es para mi beneficio, porque cuando Dios hace un llamado en mi vida, yo tengo una responsabilidad. ¿Y cómo yo demuestro esa responsabilidad? Preparándome. Así es. Los que fueron apóstoles, el Señor no los llamó ahora y le dijo, mañana tú eres apóstol. No, se tuvieron que sentar. No, vengan acá y siéntense aquí que ustedes van a aprender. Siéntense en la escuela o la institución teológica como del momento. Era la institución hebrea de Jesús de Nazaret. Y ahí estaban los discípulos aprendiendo. Pero hoy día llegan a veces a congregaciones, gente porque tuvieron cierta fama en el mundo, llegaron hoy y ya mañana lo quieren. No, hay que ponerlo porque hay que aprovechar eso de que él era fulano de tal en el mundo. No, pero es que eso es lo que tú eras allá. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro que sí. Dentro de todo esto, yo estoy súper orgulloso, pastor, con usted, que usted a su lado tiene la reverenda Christy. ¡Qué mejor que eso! ¡Qué mejor Así que es. eso! Súper orgulloso que ustedes allá en medio de su circunferencia histórica del país donde usted vive, ustedes están haciendo la diferencia y a su lado usted tiene la reverenda Christy Gutiérrez y usted es el reverendo Andrés Gutiérrez. ¿Usted me entiende? Y eso para nosotros es gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la cosa es que hoy ustedes están en esa posición. Mañana, quién sabe. Mañana pueden ser apóstoles. Mañana pueden lo que Dios quiera. ¿Usted sabe por qué? Porque la diferencia no la hace el hombre, la diferencia la hace Dios a través del hombre. ¿Sabe lo que yo casi siempre digo? Cuando me piden por título y estudios y qué sé yo simplemente digo, yo soy Rey Rivera, aprendiz de carpintero. Así es. Aprendiz de carpintero. Cualquier otro título, el título que yo pueda cargar, si es doctorado, lo que sea, lo que yo pueda cargar en mi hombro es para mí, para mi beneficio. Y ese beneficio es porque Dios me ha permitido y yo lo pongo al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Y ahí es donde crecemos todos y qué sé yo qué. Y ahí es donde estamos en ese crecimiento, en esa búsqueda. Hoy sigo siendo, por más títulos, sigo siendo el pastor Rey. Donde quiera que me preguntan, yo simplemente soy el pastor Rey. Aprendiz de carpintero, nada más. Me interesa hacer eso, aprendiz de carpintero, porque cuando soy aprendiz, siempre voy a estar a los pies del maestro. Amén. Amén. A los pies del maestro. Y cuando estoy a los pies del maestro, ¿sabe lo que quiere decir eso? Es que estoy en la disposición de aprender. Amén. Estoy en la disposición de aprender. Y como estoy en la disposición de aprender, pues voy a aprender en alguna forma u otra. Voy a estar aprendiendo, voy a estar absorbiendo y crecemos los unos con los otros. Yo quiero cerrar diciéndole algo y quizás diciéndolo porque al ser mujer he vivido las situaciones y he vivido los señalamientos y no se crea que porque estoy donde estoy no los he vivido. He vivido los señalamientos, he vivido el rechazo, pero sí una cosa tengo que decir, vivo orgullosa de mi congregación porque me ha respetado y me ha reconocido y ha reconocido mi llamado. Y gracias a ese respeto, y esto lo digo hablándole a todo pastor, cuando usted enseña a su congregación a respetarle, a apoyarle y amarle, yo le aseguro a usted que si usted enseña a su congregación a respetar a su esposa, a respetar a su ministerio,
a respetar el llamado que Dios ha puesto en su esposa o en la pastora o en la apóstol o en lo que sea. Si empieza él como pastor a respetar su ministerio, yo le aseguro a usted que toda la congregación la va a respetar y a valorizar de igual manera. El ejemplo comienza por usted como pastor. Así es. Usted es el ejemplo de la congregación. Ahora, a ti, mujer, te insto a que uses el corazón de madre y lo implantes en tu congregación. Cuando tú comienzas a amar a tu congregación, a tus líderes, a todo ministerio que esté bajo tu cobertura, cuando tú comienzas a dar a ellos el amor de madre y el amor que Jesús ha puesto en ti, no tienes que esperar que nadie te reconozca, porque Dios va a reconocer tu llamado y les va a hacer entender a ellos que ha sido llamada por un propósito para un tiempo como hoy, para ser pastor de ovejas. Amén. Amén. El amor, la sabiduría y tu enseñanza como madre espiritual es lo que te va a llevar a otro nivel. Amén. Amén. Eso marca la diferencia. Aquí nosotros le enseñamos a la congregación, ¿verdad? Y esto somos acá nosotros y es algo acá que se comparte mucho en las congregaciones. Nosotros le enseñamos a la congregación que es una familia pastoral. Dentro de esta familia pastoral, pues estamos nosotros, que somos los pastores, y están nuestros hijos, porque el trabajo que nosotros hacemos como pastores, si nuestros hijos no nos respaldaran en lo que hacemos, porque muchas veces uno tiene que dejar sus hijos cuidando con otra persona para uno ir al llamado de una ovejita. ¿Me entiende? Y entonces, pues, ellos se hacen parte de este ministerio y ya cuando están más grandes, pues ya ellos se quedan en la casa tranquilitos y qué sé yo qué, cuando uno tiene unos hijos que ya están grandes, ¿verdad? Y los puede dejar en su casa tranquilitos porque se quedan y usted hace su trabajo. Ellos son parte de su llamado. Los hijos ven a uno sufriendo, los hijos ven a uno cuando tenga una necesidad. La gente, la oveja no lo ve, el hermano no lo ve, pero tus hijos lo ven, tus nietos lo ven, todas estas cosas. Por eso es que somos una familia pastoral. Dentro de todo eso, mis niños, dentro de toda la dinámica que ellos hacen, dentro de la congregación, ellos tienen unos trabajos que ellos hacen. Entonces, ¿qué hacemos? Se van desarrollando líderes, y esas son cosas que uno hace y va desarrollando líderes. Amén. Bueno, pastor, creo que ya nos ha llegado el tiempo de despedirnos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Sé que es un tiempo de bendición, un tiempo donde hemos sido instruidos con un tema bastante controversial, pero a la luz de la palabra, que Dios ha despejado muchas dudas a nivel bíblico. Amén. Y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este tiempo, la hora del café con el reverendo Andrés, desde el Perú para el mundo. Qué hermoso. Sí. Gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que ha sido un honor estar con ustedes y esperamos que sigan adelante y que este café siga creciendo y la próxima vez le prometo tener el café conmigo. Sí, hoy tuvimos más que agüita aquí. Para la próxima, entonces. Sí, pero gracias por la oportunidad que nos dieron. Gracias por la confianza que mostraron al invitarnos a que estuviéramos, porque nosotros entendemos que hubiera podido ser cualquier otro pastor,
persona que pudiera estar esto. Gracias porque tuvieron la confianza de comunicarse con nosotros para estar con ustedes, y eso lo valoramos, lo apreciamos, y nosotros le deseamos lo mejor con esta programación, que el Señor pueda traer mensajes con claridad a través de estas redes sociales y a través de ustedes. Le bendecimos con toda bendición que viene de lo alto. Amén. Bueno, me gustaría que mi esposa, la reverenda Cristi Gutiérrez, nos despidiera en oración. Amén. Y no sin antes despedirnos de todas las personas que nos están viendo en este momento y desearles que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un placer y un honor, y lo decimos con mucha humildad, el poder compartir este tiempo. Dos naciones distintas, dos culturas distintas, pero con un mensaje que viene directamente de lo alto, genuino, fidedigno. Y muchas gracias a todos los que han compartido este video. Saludamos a todas las personas que se conectaron. Y bueno, nos vemos la próxima semana. El sábado tenemos a otro invitado desde aquí, desde el Perú. Vamos a estar tocando un tema también bastante controversial dentro de la iglesia. Y Dios, sé que Dios va a estar hablando. Amén. Entonces, mi esposa. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Y empezamos a... Padre, te agradecemos una vez más por esta noche. Gracias por este tiempo de bendición en el cual tú también nos enseñas, nos haces ver con claridad, Padre, tu palabra, lo que tú quieres que nosotros hagamos, bendito Dios. Y gracias porque aún tú has elegido a la mujer, Padre, para ser también esa ayuda idónea al esposo, para también no ser solamente como esposa, sino en el ministerio también, amado Dios. Y que, como dice tu palabra, que cuando tú bendices el matrimonio, amado Dios, que no son dos, sino uno, Padre. Ese llamado es para ambos, Señor, que tú has colocado. Y te agradecemos, Padre, por este tiempo tan precioso. Bendice a los pastores que en esta oportunidad nos han acompañado. Y te damos la gloria y la honra a ti, bendito Dios. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastores, se despiden ustedes. Bendiciones. Dios bendiga. Amén.